Hola, mi gente bella, mi gente linda, ¿cómo están todos por allá? Mi nombre es Carmen y este es el canal Mensajes de tu Ser Interno. Recuerda estos mensajitos. Bueno, recuerda a quien ya me ha visto otras veces y para las personas que nunca me han visto, que es la primera vez. Estos son mensajitos que vienen realmente de cada quien, de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que pasa con estos mensajes? ¿Por qué tenemos que decirlos? ¿Por qué tenemos que plantearlos? Porque muchísimas veces el corazón te dice algo. Mira, no es por aquí, es por aquí, pero tú no escuchas. Tú no quieres entender o no quieres escuchar. O sencillamente tú quisieras es que te digan lo que quieres escuchar, ¿cierto? Y si el corazón te está diciendo que por ahí no es, pero tú quieres ir por ahí, tú te haces el que no viste, el que no escuchaste, el que no viste y el que no hablaste, como los monitos. Y entonces tomas tus propias decisiones sin darte cuenta o sin sentir o pensar o caer en cuenta que el ser interno está allí para guiarte, pero que te tienes que poner en comunicación. Es así como un celular. Tú agarras tu celular y te pones a hablar con tu ser interno, a ver qué es lo que te está diciendo, pero tienes que estar en el aquí y en el ahora, sin ruido, en silencio, haciendo una pequeña meditación, caminando, yendo a un parque, durmiendo, bañándote, comiendo, en silencio, y pregunta: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Guíame y dime cuál es el camino. Y de cualquier manera, de cualquier forma, el ser interno te va a hablar, porque ellos están allí. Tu ser interno está allí justamente para cumplir esas peticiones que tú le das, que tú le pides. Eso es lo que necesita, eso es lo que hace, ese es el trabajo de tu ser interno. Y está así esperando a que tú le preguntes. Qué decepción para el ser interno que tú nunca lo utilices o que lo ignores. No lo ignores. Escúchalo cuando te habla. Cuando tú le preguntas algo, espera su respuesta, que sí te la va a dar. Con una canción, con alguien que diga algo, con una novela, con algo que tú leíste en el periódico, con un aviso, con lo que sea, pero tú te va a dar la respuesta. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, aquí hay un pequeño mensaje vamos a ver a quién le puede resonar. A lo mejor hay alguien que ha estado en esta situación y necesita quizás saber qué es lo que el ser interno ha querido decir y que no has escuchado. Oye bien, siente que no te tiene tan seguro como creía. ¿Mm? Ahora esta persona definitivamente, después de que quizás jugó contigo a las canicas, ahora se dio cuenta de que después de que te tenía, ahora no te siente tan seguro, tan segura. Ahora comienza a valorarte. Mm, Te has convertido en alguien interesante quizás para alguien y eso le está inquietando. Estas son las típicas personas que muchísimas veces, eh, mm, vamos a decir, desestiman la calidad de la persona que dejan. La desestiman. Como ya la dejé, ya quedó allí, a lo mejor no creo que vaya a ser capaz de conseguir a alguien, porque tanto que me quería esa persona que yo sé que no va a poder salir de allí. Yo sigo mi camino y yo sé que le va a costar mucho. Pero lo que pasa es que cuando ve que pasa el tiempo y tú has empezado a levantarte, has empezado a ser otra persona, te has quitado todos esos disfraces eh, que no hacían sino rechazar o ese disfraz que hacía que la persona te rechazara. Entonces ahora empieza a ver lo que hay en ti de verdad, el valor que hay en ti muy profundamente. Y ni siquiera hace falta que te vea. La energía que tú puedes mandar es suficiente para que esa persona se dé cuenta. Con tú abrir tu corazón y sacar la verdadera energía que tienes por dentro, el valor que tú te tienes que dar por dentro, porque todos tenemos un valor, claro que sí, e incalculable. Esa energía empieza a desplayarse, a desparramarse y va hasta donde está esa persona. Y esa persona empieza a pensarte y de repente sueña contigo y de repente dice, oye, pero estoy pensando mucho en fulanito o en fulanita, pero
¿qué será lo que pasa? ¿Por qué estoy pensando tanto? Es por eso, porque tú empiezas a valorarte como debe ser, y esas energías van a donde tienen que ir definitivamente. Entonces ahora empiezas a valorarte y esa persona está empezando a entrar en pánico porque siente que definitivamente se fue y a lo mejor nunca más va a poder recuperarte. Sobre todo si sabe o le dicen o entiende o se imagina que tú estás con alguien. Mucho peor todavía para esa persona. Eso le va a inquietar. Entonces, ¿cuál sería aquí la palabra clave? Oye, tú me dirías cuál será la palabra clave aquí. La palabra clave aquí es: ahora comienzas a valorarte. Sin valor, nada de esto es posible. Un billete falso es un billete de esos de monopolio. Es un billete que no tiene valor en ninguna parte. ¿Tú vas a comprar algo con un billete del monopolio? Por supuesto que no, ¿verdad que sí? Son billetes de utilería. No vas a ir a comprar nada, no puedes comprar, nadie lo va a aceptar. Si tú no te das valor, tú mismo, tú misma, nadie te va a venir a comprar, nadie te va a venir a ver, nadie te pela. Y el que te pele o el que te vea y quiera algo contigo será por un ratito. Desechable, porque eres desechable, no vales mucho. Pero si tú te sabes dar el valor, eres tú. Así como los mercaderes ponen el valor a su mercancía, nadie tiene derecho a ponerle valor. Tú te pones tu valor. Tú, ¿cuál es mi valor? Este. Y así de esa manera tú tienes que mantenerlo. Y esa persona no va a poder bajar el precio de allí. O es ese o no es ese. O te vas para otro lado y compras en otro lado algo más barato. Así mismo es. Siente que no te tiene tan seguro como creías. Claro. Ahora comienza a valorarte porque has comenzado a dar ese valor. Te fuiste a la bolsa de valores y este es mi valor. Esto es lo que yo valgo ahora. Y te has convertido en alguien interesante. Quizás para alguien. ¿Por qué? Porque te valoraste. Y eso le está inquietando. Vamos a ver entonces qué otra cosa te pueden estar diciendo antes de lanzar las cartas. Quiero ver aquí una cartita de esas otras cartitas que te puede estar mandando tu ser guía. Otra más, aparte de esta que te está mandando. Es como para decirte, es como para afianzarte o es como para recalcarte que antes que nada tus valores están primero. Vamos a ver. Aquí dice: las comunicaciones no se harán esperar. Alguien te habla, recibes mensajes. ¡Claro! Alguien te habla, recibes mensajes. Quizás a lo mejor es ese alguien del que estamos hablando. O puede ser un alguien nuevo. Probablemente, porque aquí estamos hablando de dos cosas a la vez. Estamos hablando de ese pasado y probablemente de un presente que estés ahorita conociendo. Sí, señor. Vamos a ver entonces. Qué bueno. Me encanta. Veamos aquí qué hay. Vaya. Mira esto. Esto quiere decir inicio de amor. Esto quiere decir comienzos de una relación. Ese comienzo de una relación perfectamente yo lo podría poner como esa nueva persona que viene, que está interesada en ti y que quiere, te propone una nueva relación. También yo podría decir que es esa persona del pasado que al verte ahora como estás, no quiere perderte y quiere venir otra vez. Eso también puede ser. Mira, sí, esta persona se fue a buscar algo mejor, según esa persona, a buscar algo mejor, a pesar de que dejó copas atrás, está queriendo buscar lo mejor de lo mejor. También, mira aquí, está llegando a alguien, una persona bastante muy dada, una persona que es muy, ¿cómo digo? Le gusta ayudar a la gente. Esa persona que puede estar viniendo para ti es alguien que de verdad, sinceramente, no es tacaña. Es al contrario, ayuda al que tiene que ayudar. Presta los servicios a quien los necesite, ¿sabes? Es la persona que puede llegar para ti. Una persona nueva podría ser esta. Y ofreciéndote amor definitivamente. Ahora vamos a ver entonces qué es lo que pasa con esta otra persona. Ya vimos esa persona nueva, una persona de verdad como muy noble, como
palabras ciertas, como una persona que no escatima para ayudar, ¿sí? Y viene a ofrecerte relación de amor. Eso es cierto, eso es verdad, eso es lo que está, esa persona, hay alguien que va a estar interesado en ti, definitivamente, y esta otra persona del pasado, como quien dice, va a quedar con el ojo cuadrado. Sí que te digo, mira, muy triste esta persona, de verdad, ya siente que no puede hacer más nada, que no puede comenzar nada contigo, y mira cómo viene. Mira cómo está llegando esta persona, como destruida, como de la guerra, sin nada en las copas. Está llegando después de que un tsunami, como quien dice, lo revolcó en ese mar. Ahí sí que te estoy diciendo, está llegando completamente derrotada esta persona. Claro, lógicamente está llegando así porque ahora se está viendo lo que tú estás valiendo. Ahora está viendo que tú le haces, como quien dice, así. Ya no le estás dando la oportunidad. Ya no le estás viendo con los mismos ojos. Ya de verdad se ve que ya su tiempo pasó. Siente que no te tiene tan seguro como creía. ¿Por qué? Te sentía muy segura o muy seguro, sí, por la manera como tú le amaste, pero todo tiene su límite, todo tiene su momento, todo tiene su hasta aquí. Vas a estar esperando a esa persona para toda la vida, menos ahora que tú has encontrado la clave como para valorarte, cómo saber valorarte. Has encontrado, abriste ese cofrecito, encontraste la llave, abriste el cofre para encontrar las herramientas para valorarte, para subir esas dignidades. Y entonces ahora esa persona lógicamente siente que te está perdiendo, que no te tiene segura. ¿Y qué pasa? Que a la vez alguien interesado en ti porque tú estás irradiando ¿qué? Estás irradiando energía positiva, energía de amor, energía de valor. Ese diamante grande que sale aquí de este corazón y la gente dice, no, esta persona vale mucho, esta persona mira la forma como habla, mira la forma como se comporta, mira lo que piensa del amor, mira lo que piensa de tantas cosas. Entonces, ahora sí, cualquier persona podría enamorarse de una persona que piensa con valores. Ahí te dejo pues esa lectura, mi querido y adorado amigo, mi amiga, para que la reflexiones. Tú estás metido ahorita digamos, en esta situación en que ahora esta persona parece ser que no te siente tan seguro, tan segura. Sigue subiendo los valores, sigue subiendo esos valores para que veas. Y vas a ver que si no te interesa esa persona, viene esta otra nueva que de verdad te va a dar y que ya viene con valores, por cierto. Entonces no es tan difícil ahora esa nueva relación. Ahí te dejo yo pues esa lectura a quien le haya resonado. Disfrútala, reflexiónala y nos estamos viendo en un nuevo video. Y te recuerdo, por favor, si te puedes suscribir al canal Mensajes de tu Ser Interno, le des un like al video, compartas y de verdad, sí, suscríbete pues. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.